Hola, ¿qué tal? Buenos días. Os quería hoy hablar de un tema que lógicamente me interesa mucho. Además, yo empecé a trabajar de psicólogo muy tarde, con 42 años. Había ido al psicólogo antes, obviamente, ¿no? Entonces, claro, es muy diferente, como se dice, ver los toros de la barrera a verlos toreando. Así que me gustaría hoy hablaros de un tema que creo que habla mucho, ¿no? De cómo enfocamos la terapia, de cómo se siente el paciente, de cómo nos sentimos el psicólogo, que es la relación terapéutica, esa relación que se establece entre el paciente y el psicólogo. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí como siempre y bienvenido a este nuevo podcast. Bueno, lo primero que hay que decir es que los psicólogos, bueno, supongo que de algún modo, igual que cualquier otro, pues siempre hay personas con las que sentimos como más conexión, personas con las que sentimos más frustración, personas con las que sentimos más sensación de querer ayudarlo y no poder lograrlo, personas que sentimos que no las queremos en la consulta, personas que sentimos que nos están engañando, personas que sentimos que ponen mucha confianza en nosotros y quizás nosotros sentimos que no estamos a la altura de esa confianza que están poniendo, ¿no? Nos ponen como en un modelo muy rescatador, muy... Entonces, bueno, la idea es que en la relación terapéutica pues se establece una relación con un paciente que es una relación muy parecida a la que se establece en cualquier relación personal, con cualquier amigo, con cualquier persona. Más allá de que el terapeuta, lógicamente, es un profesional de la salud y la persona viene buscando ayuda. Pero voy a incidir luego mucho en esto, en cómo en la relación que se establece en la terapia es una relación muy parecida a las que establecemos en nuestras relaciones de apego en nuestra infancia, puesto que cualquier relación que tengamos emocional en la edad adulta va a estar muy influida por cómo nos relacionamos en la infancia. Esta relación va a ser mucho más importante en el plano psicológico, ¿no? Donde vamos a entrar, pues, a abrir muchas heridas. Bueno, lo primero, explicar que hasta hace no tanto, la relación terapéutica se basaba en una relación de mucha distancia emocional. De hecho, el psicoanálisis lo que hacía era que evitaba, por ejemplo, que el paciente pudiera mirar la cara del terapeuta y que el terapeuta pudiera mirar al paciente, porque de esa manera lo que era el análisis era como más objetivo. Por otra parte, el modelo cognitivo-conductual lo que planteaba era que el paciente era como una especie de agente, ¿no? Que actuaba bien por refuerzo, bien por castigo y que lo que había que hacer era entender qué es lo que estaba funcionando mal en el sistema y por lo tanto con eso el tema se resolvería. En ambos casos, el paciente, el terapeuta sabía cosas que el paciente todavía no sabía, era como una figura más sabia, con más conocimiento y lo que tenía que encontrar era ayudar o bien el psicoanálisis al paciente a descubrir lo que le estaba faltando o bien en el cognitivo-conductual enseñarle, darle esos consejos o esas pautas para que pudiera salir, pues digamos, de ese atasco donde se encontraba. Carl Rogers en los años 60 o así, 70, principios 70, ya empieza a entrar en lo que él llama una relación terapéutica, en la cual lo que él plantea es que la relación entre el paciente y el terapeuta es más importante que la propia técnica que se esté usando. Esto revoluciona lo que es la psicología porque entonces lo que se plantearía sería que el terapeuta tendría que adecuarse un poco al paciente y no al revés. No sería el paciente el que tendría que adecuarse a la metodología del terapeuta, sino que sería el terapeuta el que tendría que entender cómo funciona el paciente. Esto, a día de hoy, la mayoría de los terapeutas funcionamos así, funcionamos con esto que llamamos alianza terapéutica, que es como conectamos con el paciente y se cree que el 70% de la mejoría de los pacientes viene determinada por esa alianza terapéutica, por eso que llamamos los factores comunes. Es decir, no es tanto la técnica que se use, sino la personalidad del terapeuta la que va a ayudar a que el paciente se sienta bien, mejore y demás. Se sabe que los pacientes mejoran sobre todo, o al menos valoran mucho en el terapeuta, que el terapeuta tenga conocimiento sobre lo que está ocurriendo, tenga un interés franco y cercano hacia el paciente y sienta el paciente de que de algún modo ese terapeuta le está prestando toda la atención y todo el esfuerzo que tiene en lo que necesita. En esa relación terapéutica es muy importante resaltar un concepto que crearon los psicoanalistas, que era el de la transferencia y la contratransferencia.
¿Qué significa la transferencia? La transferencia, que es un término psicoanalítico, pero que insisto que en el psicoanálisis, por lo menos en el más freudiano, el más antiguo, se trataba de evitar esa vinculación. Se creía que si se producía una vinculación afectiva, se iba a interrumpir la terapia. Esto posteriormente cambió. Dentro del psicoanálisis, pues entró otro psicoanálisis, el psicoanálisis relacional, donde ha dado mucha importancia. Pero bueno, más allá de esa historia, la idea es explicaros qué es esto. La transferencia sería lo que el paciente siente hacia el terapeuta, y lo contratransferencia es lo que el terapeuta siente hacia el paciente. Es decir, cómo se crea ese juego de espejo donde el paciente siente una serie de cosas hacia el terapeuta que le puede recordar a su padre, a su madre, le puede caer mal, o puede sentir que no le ayuda, o puede sentirse muy frustrado. Y lo que el terapeuta, puede sentir hacia el paciente. Por ejemplo, a mí me puede venir una chica de 19 años que a mí me recuerda a mi hija, y que yo a lo mejor me involucre de una forma más emocional de lo que debería, porque puedo sentir que esa chica me recuerda a mi hija. O puede venir un paciente que yo sienta que me cae mal porque me recuerda a algún familiar mío con el cual yo tengo una mala relación. Esto obviamente un profesional tiene que asumirlo, mirárselo y tratar de que no interfiera en la relación terapéutica. Pero lógicamente pues somos humanos también, y puede ocurrir que esto que nos afecte a todos, ¿no? Tanto al paciente o al terapeuta. Hay que también entender otra cosa. Cuando nosotros trabajamos con lo que llamamos disociación de la personalidad, que ya hice algunos podcasts de esto, nosotros no vamos a tener solo un paciente en la consulta, vamos a tener 2, 3 pacientes en la consulta. ¿Me explico? Puede que el paciente venga muy, muy contento de haber encontrado un terapeuta que sea experto en abusos sexuales, pero puede tener partes de la personalidad que estén aterrorizadas de tener que hablar del abuso sexual, y esas partes de la personalidad no se van a fiar del terapeuta. Y esto a los terapeutas muchas veces nos causa confusión, ¿no? Como sentimos que hemos conectado muy bien con un paciente, pero que a lo mejor a última hora nos que hacer una cita, o lo vemos brusco, o lo vemos muy retraído, cuando de algún modo no sabemos que hemos hecho mal, porque nosotros sentimos que hay mucha conexión. Se lo decimos al paciente, decimos, mira, ¿te ocurre algo? ¿Te encuentro tal? No, estoy encantado, yo estoy muy contento. Pero a lo mejor hay otra parte de él que puede que no esté contenta. Es decir, hay otra parte que se puede haber activado ante esa intensidad de conexión. Por ejemplo, para una parte abusada, confiar en el terapeuta puede ser extremadamente peligroso, porque ella confió en la persona que le abusó, y obviamente pues sabemos cómo. Y esto nos lleva a un tema muy relacionado con el apego. Cómo las relaciones de apego que tengamos en la infancia las vamos a establecer también en la terapia. Aquí podemos tener unas relaciones de apego seguro, en la cual pues, la persona tiene una capacidad alta de integración reflexiva, de poder conectar. Cuando el terapeuta le orienta, le ayuda, se siente cercano, se siente bien. Y esto hace pues que en muy pocas sesiones la persona mejore, y el terapeuta pues, se sienta muy satisfecho porque dice que bien como he ayudado, ¿no? Y la otra persona pues, se siente muy orientada. Y son personas que normalmente necesitan pocas sesiones, y suelen venir de vez en cuando están un poco desorientados, pero rápidamente se reorganizan y bien. Cuando nos viene una persona más de apego ansioso, aquí lo que vamos encontrando es que la persona nos va a ver a nosotros como una figura bien que le va a rescatar, o bien que puede sentir miedo de que la figura, el psicólogo, se quiera poner como por encima de ella. Si el apego ansioso va en la línea de ser dependiente, lo que va a hacer esa persona es que se va a vincular en exceso al terapeuta. O sea, lo va a idealizar probablemente en exceso. Y esto dificulta mucho la terapia, porque la persona puede no hacerse responsable del tratamiento, sino que ponga toda la responsabilidad que el terapeuta sea el que haga bien el tratamiento. Esto en algunos casos puede llegar a extremos que lo explicaré luego, como los trastornos límite de personalidad. Entonces, estas personas que son muy dependientes hay que darles herramientas para que puedan sostenerse por sí mismos, y el terapeuta sea como una guía, sea un compañero de viaje, no sea quien la lleva a cuesta. Una cosa importante también que hay que explicar es que los psicólogos no somos médicos. Un médico te puede dormir, te opera, te saca el apéndice, te deja una semana en reposo y después te manda a tu casa. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros podemos hacer una intervención psicológica y que la persona después tiene que seguir su camino. Pero si en la infancia esa persona se ha sentido muy desvalida, muy abandonada, puede volcar esa necesidad de rescate en el terapeuta, y en algunos casos, algunos terapeutas pueden caer en esa trampa y volverse rescatadores de estas personas, y olvidarse de ayudarlas a hacer su propio camino, ¿no? Las propias heridas que tenemos los terapeutas de apego, que ya hablaré en otro podcast, también determinan, obviamente, como expliqué antes con la contratransferencia, cómo nos vinculamos.
Puede haber personas que sean de apego ansioso, pero en un plano más agresivo. Entonces, estas personas lo que van a tener mucho miedo es que el terapeuta de alguna manera los pueda controlar a ellos. Porque el gran miedo que ellos tienen es que alguien los controle. Necesitan controlar constantemente a los demás para sentir seguridad. Y por lo tanto, el sentir que el terapeuta va a empezar a entrar en un territorio que ellos consideran hostil, por ejemplo, conectar con su fragilidad o conectar con sus miedos, va a provocar muchísimo rechazo en ellos y mucha frustración en el terapeuta porque va a sentir que constantemente no le dejan hacer su trabajo como debe, ¿no? Estas personas son la mayoría narcisistas, personas que sienten mucha fragilidad dentro, pero fingen mucha poder, mucha capacidad, y es falso. Yo lo llamo sufrir emocionales, ¿no? En otro caso vamos a tener lo que son las personas de apego más evitativo. Las personas de apego evitativo tienden a culparse mucho ellos de lo que les ocurre y funcionan bastante bien en terapia porque cuando ellos, si consiguen conectar, y ahora explicaré el problema, una vez que conectan, rápidamente se organizan porque realmente como se sienten culpables ponen mucho interés en mejorar, a diferencia de los de apego ansioso que tienen un pronóstico más difícil. ¿Cuál es el problema? Que estas personas van a llegar desconfiando del terapeuta. ¿Por qué? Porque obviamente las personas que en su infancia más daño le hicieron fue en las que más confiaron. Por lo tanto, esa relación terapéutica le va a costar mucho trabajo, le va a ser muy difícil porque no van a poder confiar, porque van a tener miedo de confiar y de volver a ser abandonado o traicionado. Pero es verdad que una vez que conseguimos ganarnos su confianza, son personas que trabajan muy bien en terapia y tienen un pronóstico bastante bueno. Y finalmente tenemos lo que es la pesadilla de cualquier terapeuta, que es el trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad es un trastorno que se caracteriza por una oscilación entre el miedo y la rabia. Oscilan entre una dependencia, una idealización enorme de la figura del terapeuta, al que consideran un rescatador, un salvador, pero cuando empiezan a sentir que el terapeuta no hace o no está a la altura de lo que necesitan, y no está a la altura de lo que necesitan, pues es escribirte un WhatsApp a las 3 de la mañana y no contestarle, o sentir que un día están más cansados y entonces sienten que te has cansado de ellos, van a actuar con muchísima rabia. Van a actuar con muchísima rabia, bien insultando, agrediendo al terapeuta, verbalmente generalmente, o haciéndole sentirse como que es un fraude o que es defectuoso, o bien autolesionándose o con intento de suicidio en un intento desesperado de que el terapeuta les rescate. En ambos casos, el trastorno límite de personalidad exige por parte del terapeuta poner muchos límites, poner una relación terapéutica clara, firme, y que la otra persona pues coopere mucho y sea capaz de atravesar esos estados turbulentos, ¿no? de idealización y de rechazo, que eran los mismos que se daban en etapas primarias muy infantiles. Si el paciente consigue superar estas etapas y empieza a regularse y puede ver en el terapeuta una figura en la cual puede confiar, pero que al mismo tiempo no tiene por qué sostenerse, apoyarse en ella, los pacientes van a tener muy buen pronóstico, pero es verdad que los trastornos límite de personalidad pues son terapias bastante largas, pero que si consiguen organizarse de una manera adecuada, tienen buenos resultados. Yo personalmente pues he ido a muchos terapeutas, antes iba más, ahora voy menos, y he encontrado de todo, ¿no? Gente muy buena y gente pues que realmente creo que debería dedicarse a otra profesión. Y creo que en todos los casos he sentido como una falta de interés, cuando me he sentido mal, ¿no? Como una falta de interés en mí, como que si yo fuera otro más que llegaba. Y yo creo que una cosa importante es que cuando nosotros estamos con un terapeuta tenemos que sentirnos como cuando estamos enamorados, ¿no? La persona más especial del mundo para la otra persona. El sentir que eres como alguien que va a estar una hora y a la hora te tienes que ir, no sé, me resulta bastante desagradable y bueno, lógicamente, como he dicho antes, empecé a trabajar tarde con esto de la terapia e he intentado no cometer los mismos errores que cometieron conmigo. Cometo otros, por supuesto, pero por lo menos esos no. Cuando estoy con alguien procuro involucrarme al 100% en ese momento. Lógicamente después pues está la vida personal de los terapeutas. Cuando salimos de la terapia pues tenemos familia, hijos, parejas, amigos e intentamos dejar el traje dentro del despacho, ¿no? Intentamos no hacer terapia a nuestros amigos, intentamos dejar al psicólogo fuera, ¿no? Y ser una persona normal, aunque algo, claro, siempre algo se nos escapa. Así que nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí y espero que os haya gustado el podcast y que haya ayudado a poder humanizar un poco a la figura del terapeuta. Muchas gracias y hasta muy pronto.